Hola, hola, un buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar de ciberseguridad. Hoy acompañándonos a nosotros, Manage Engine, hablando de ciberseguridad. Hoy, nuestro capítulo 4, nuestro capítulo final de la temporada de casa, donde hemos tenido varias cosas por buscar, varias cosas investigando y cómo estamos remediando, ¿no? Pues hoy, en nuestro capítulo final, también vamos a remediar desde otro punto de vista para evitar esas brechas de seguridad que tenemos en una organización o para este caso que tenemos aquí en nuestra infraestructura. Bueno, en primer lugar, recuerden que la sesión es grabada y posteriormente se va a subir a nuestro canal de YouTube, Manage Engine Latam, que al finalizar de la sesión les voy a dejar esos datos para que ustedes puedan ir e investigar esta sesión. Junto a eso, mientras el transcurso del webinar, ustedes pueden entrar y hacer sus preguntas que el equipo de Manage Engine va a estar respondiéndolas igual. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Junto con mi compañero Mauricio Londoño, los dos equipos de consultores técnicos para Manage Engine, y vamos a hablar de seguridad, ¿no? Como siempre hemos hablado en estos 4 capítulos. La agenda de hoy. Siempre traigo a colación el threat hunting. ¿Qué es el threat hunting? ¿Qué es la caza de amenazas? Vamos a hacer un recorderis por los que no estuvieron con nosotros en las otras sesiones. Vamos a recordar qué es un threat hunting. Vamos a hablar de Mitre Attack. ¿Qué es Mitre Attack? Es este marco de seguridad que nos va a ayudar y que a ustedes que están en el área de seguridad les va a ayudar muchísimo a entender cómo un atacante ataca. Viene Zero Trust, otra línea más de lo que es la ciberseguridad y cómo poder contrarrestar esto y cómo vamos a utilizar políticas de Zero Trust para proteger nuestra información. Por supuesto, hablando de PAM, del Privilege and Access Management, que es, como ustedes saben, seguridad tiene tantas ramas y tantas líneas, que vamos a hablar de esto. Junto a esto viene nuestro principal función, que es la remediación, que hoy vamos a remediar también, vamos a terminar de remediar esas brechas que hemos encontrado en nuestra organización, por supuesto, junto con las herramientas de Manage Engine, y vamos a hacer un resumen de los 4 capítulos que hemos tenido. Bueno, threat hunting. ¿Qué es threat hunting? Volvemos a decir, el threat hunting es búsqueda. Esta definición siempre la hemos dicho y siempre hemos hablado de esto, pero es importante poderlo saber y poderlo entender y no olvidarnos de que es un threat hunting. Threat hunting es una u otra rama de seguridad informática que nos va a ayudar a buscar amenazas cibernéticas dentro de nuestra organización. Amenazas como indicadores de compromisos, como APTs, y son estas anomalías que tenemos en nuestra organización que van sigilosamente, ¿no? En la búsqueda de amenazas, el threat hunting me ayuda a buscar amenazas que no sé que hay amenazas. Eso es como ir a buscar en algo, pero no sé qué voy a buscar, no sé qué voy a encontrar, no sé cómo actuar a esto, ¿no? Entonces el threat hunting es una técnica realmente que ustedes en su organización, y la invitación es que ustedes lo hagan en su organización, es la búsqueda de amenazas, es buscar logs, buscar eventos junto con un equipo especializado, donde habíamos hablado en las sesiones anteriores de cómo buscar y cómo empezar, donde habíamos hablado de procesos, de las personas, de los dispositivos, empezar a buscar en un dispositivo. Ustedes pueden empezar en un dispositivo a buscar amenazas. No se van a guiar por las alertas, no se van a guiar por correos, no se van a guiar como esa respuesta a incidentes, que también es muy importante en seguridad, pero aquí van a empezar a buscar cosas que no saben qué van a encontrar, junto con el equipo que sabe, el equipo idóneo. Si van a ir a buscar usuarios, entonces apoyarse de herramientas de UEBA que les va a ayudar a realizar esa búsqueda de anomalías, de qué puede haber una anomalía que no me detecta una alerta. Entonces el threat hunting realmente es aventurarse a lo desconocido, es entrar, es ver, es buscar cosas que no sabemos que es, no sabemos que hay una amenaza, donde todo está en calma, donde nuestros indicadores de seguridad, nuestros administradores de seguridad nos dicen que todo está en calma, que no tenemos alertas. Ahí es el momento perfecto, en mi concepto, de buscar amenazas cibernéticas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en las 2 primeras sesiones, buscar amenazas, encontrar amenazas, y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Como buen sentido común, remediar, empezar a remediar. Y siempre junto con las
con las herramientas de Managed Engine para eso. Entonces, el día de hoy vamos a remediar. Vamos a remediar otras cosas que tenemos también de amenazas cibernéticas, donde en este capítulo 4 vamos a remediar desde la perspectiva de los accesos privilegiados, de entrar, de hacer una conexión RDP. Porque hoy en día en las organizaciones se sigue viendo de que las conexiones RDP lo hace todo el mundo y nadie los audita. Entonces aquí vamos a empezar a ver, en el tema de ciberseguridad, el controlar los accesos a la red. Vamos a saber quién entra a la red, cómo entra a la red, o cómo desde adentro puede ir a un dispositivo crítico de nuestra organización y, por supuesto, tenerlo auditado para evitarnos estos dolores de cabeza que tenemos. Para ello, los que nos acompañaron en las sesiones anteriores hablamos de la pirámide del dolor. La pirámide del dolor, pues es una pirámide donde tiene varios indicadores como valores hash, direcciones IP, nombres de dominio, herramientas y TTP. Estas es una forma de poder nosotros entender nuestra organización, entender cuáles son los puntos de que un atacante puede atacarnos a nosotros y empezar a hacer una molestia para ellos, que ellos tengan que pensar mucho y generar muchas estrategias para que nos ataquen. Es complicarles la vida a los atacantes para poder hacer eso. Entonces vienen los valores hash, donde realmente es algo que es muy fácil detectar en una organización y los atacantes saben que es algo muy fácil, entonces no se van a complicar haciendo un cambio de hash en los dispositivos o en los archivos, porque es muy fácil detectar. Entonces ellos tienen que ir a las direcciones IP. Sabemos que las direcciones IP se pueden enmascarar mediante el browser Tor, por ejemplo. Entonces empezar a generar mecanismos y estos indicadores son los que ustedes deben tener conocimiento de cómo un atacante va a llegar a la organización y va a poder generar y va a poder ir a molestarnos. Entonces, empezar a definir estos indicadores de compromiso para que el atacante sea más difícil, cada vez llevándolo al TTP. El TTP que es la punta de la pirámide y lo más difícil para ellos, porque nosotros vamos a estar con mecanismos, vamos a estar equipados y vamos a conocer cómo ataca una persona maliciosa. El TTP, técnicas, tácticas y procedimientos, pero aquí para ello quiero profundizar algo que no profundizamos en la sesión anterior, la segunda sesión, y es hablando lo del Mitrek Attack. Aquí vamos a hablar un poco del Mitrek Attack para poder conocer las tácticas que utiliza un atacante, técnicas que utiliza un atacante y, por supuesto, los procedimientos. Aquí es algo que yo les doy a ustedes y los invito a que sigan esa página que están ahí, https://attack.mitre.org. Esto es un marco de seguridad. Es un marco de seguridad que les va a ayudar a ustedes mucho para conocer las tácticas y las técnicas que utiliza un atacante a la hora de atacar una organización. Es importante esto. La anatomía del Mitre se basa en tácticas y técnicas. Hay 14 etapas de tácticas que un atacante va a atacar. Cuando un atacante va a atacar a la organización, tiene que definir unas tácticas para poder llegar. Y por supuesto las técnicas, que son más de 200 técnicas que un atacante puede ir a hacer dentro de mi organización. Entonces yo tengo que estar preparado para ellos. Tengo que estar preparados y, como siempre decimos en la Casa de Amenazas, generemos una hipótesis, generemos valor en cuanto a que si somos atacados, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a conocer cómo un atacante lo hace. Ahora, ¿cuáles son esas tácticas y técnicas? Son las siguientes. Las tácticas, como podemos ver aquí estoy mostrando 12 tácticas, pero son 14. ¿Qué es lo que pasa? El Initial Access. ¿Qué es el Initial Access? El Initial Access, según el marco de Mitrek Attack, es un marco reconocido mundial, realmente es una comunidad donde ustedes mismos pueden aportar, donde ustedes conocen alguna táctica o técnica que un atacante utilice en una red que ustedes conozcan, automáticamente puede ir a validarlos, puede ir a retroalimentar esta comunidad. Y por supuesto, siempre las comunidades nos ayudan a poder tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando al otro lado del mundo, que puede llegar a mi organización y pues yo ya debo tener un conocimiento para poder evitar estas anomalías, ¿no? Entonces aquí viene el Initial Access, un acceso inicial. Según la táctica, se llama Initial Access. ¿Pero qué es un Initial Access? Es cómo un atacante va a hacer un acceso inicial. ¿Cómo pueden hacer un acceso inicial un atacante en nuestra organización?
Puede ser un phishing, por ejemplo. Puede ser un correo que todo, digamos, la técnica principal del Initial Access es un phishing, donde puede entrar a mi organización el phishing. Ahora, ustedes, todas las personas de su organización están preparados para saber qué es un phishing y para saber esas noticias falsas que llegan a veces en un correo y que las personas digan, este correo es anómalo y no lo voy a abrir, no voy a dar clic en ningún lado, no voy a descargar nada. Entonces, ahí es donde esas tácticas las utiliza el atacante, el phishing. Mire la ejecución. Después de que un atacante hace un acceso inicial, mediante phishing viene la ejecución, y la ejecución es ir a detonar algo. Voy a detonar, por ejemplo, un .exe que tenga doble extensión y que pueda ser malicioso. Puedo ejecutar un ransomware, por ejemplo, una vez entre a la organización. Entonces viene la ejecución, y la ejecución tiene muchísimas técnicas y muchísimas tácticas para poder hacer una ejecución. Un archivo doble extensión, un ransomware. Ahí está la página, y en esa página los invito de nuevo a que ingresen y van a conocer en profundidad qué son todas estas etapas que están pasando, y que Mitre nos enseña cómo piensa un atacante. Viene la persistencia. Una vez el atacante esté dentro de la organización, él necesita seguir ahí. Entonces empieza a persistir, empieza a realizar ciertos movimientos para que él pueda seguir. Entonces puede ser un backdoors, por ejemplo, crear un túnel hacia afuera y que sea indetectable, ¿no? Entonces empieza el atacante, ya estoy adentro y quiero seguir adentro. Una vez adentro, ¿qué hace el atacante? Viene el privilege escalation, ¿no? La elevación de privilegios. Aquí es donde viene algo importante, y es, ustedes en su organización tienen algo para evitar la elevación de privilegios, o cuando se eleva un privilegio, ustedes pueden tener algunas parametrizadas, algunas alertas para que les llegue un correo electrónico, por ejemplo, de que alguien le está dando privilegios a alguien. Entonces, en ese privilege escalation, ahí nosotros descubrimos en nuestra casa de amenazas de que el usuario Diego elevó privilegios al usuario Mauricio. Le elevó privilegios de domain admin. Ahí lo hicieron internamente. Un atacante puede estar dentro de la red y elevarse privilegios a él mismo, o crear un usuario y elevarse privilegios también. Junto a eso viene el defense evasion. Aquí es donde viene algo importante, y es que los usuarios, los atacantes que están dentro de una organización, ya estando adentro, ellos empiezan a evadir las políticas de seguridad que se tengan en la organización para no ser detectados. Entonces, ¿ahí qué empiezan a hacer? A desinstalar. Como ya tienen elevación de privilegios, entonces ya empiezan a bajar, por ejemplo, el antivirus, el antimalware que se tenga en la organización. Se empiezan a generar políticas para ser silenciosos, para no generar ruido dentro de una organización. Entonces, después de eso viene el Credential Access, que es otra táctica importante que nos explica Mitre Attack, y es una técnica donde yo voy a empezar a tomar credenciales. Entonces, aquí viene algo importante, y es hacer un volcado de contraseñas. El volcado de contraseñas, o el password dump, es un tipo de ataque donde el atacante secuestra la bóveda de contraseñas que tiene, por ejemplo, los dispositivos Windows. Cuando yo me autentico en dispositivo Windows, automáticamente queda almacenada esas contraseñas, y lo que va a gestionar esas contraseñas es el LSASS, que es donde él es el que decide si un usuario con una correcta contraseña se puede autenticar o no. Entonces, automáticamente lo que hace es, mediante ese ataque de password dump, entran, secuestran la información, secuestran las contraseñas, y a su vez viene ese ataque informático llamado pass de hash. Entonces, lo que hago es secuestro los hash de esas contraseñas. Entonces ya estoy adentro, ya el atacante está dentro de la organización, y esto no lo explico yo con mis ejemplos, sino el mismo Mitre Attack me lo dice, de cómo un usuario puede llegar a su organización. Y lo importante de nosotros es conocer cómo un usuario anómalo piensa y cuáles son las tácticas y técnicas que utilizan para ser detectados. Entonces aquí viene el discovery, entonces viene el descubrimiento. Entonces ya el atacante está adentro, ya tomó contraseñas y empieza a descubrir qué dispositivos existen dentro de mi organización,
¿Qué información? Empieza a conocer nuestra red. E infortunadamente, el atacante cuando está en una red empieza a conocerlo más que nosotros. Es lo importante de conocer cómo opera nuestra organización. Ahí vienen movimientos laterales. El movimiento lateral es que el atacante empieza a ir de un lado hacia otro por toda la organización dejando su huella. Ir a degradar servicios, ir a eliminar información, ir a sacar información. Entonces ese movimiento lateral es, por así decirlo, pasearse de un lado a otro, donde empiezan a tomar cosas, a dañar cosas. Entonces de ahí viene la colección, ¿no? Entonces después del atacante lo que hace es, ok, esta información me sirve, la voy a sacar. Esta información, detecté que esta información me sirve a mí, una cuenta de nómina o cualquier tipo de información que ustedes tengan dentro de la organización, y ahí es donde viene el paso 10, que es el Command and Control, donde yo ya empiezo, como yo ya puedo entrar y salir, como ya no soy detectado por mis controles de seguridad, pues creo dispositivos fuera de mi organización donde voy a crear un túnel hacia ese dispositivo interno y empiezo a sacar la información. Esto se llama el Command and Control, poder tomar un dispositivo interno y empezar a crear un túnel donde el atacante va a hacer una ofuscación de datos. La ofuscación de datos es poder crear un túnel donde la información es enmascarada y los dispositivos de seguridad, como un EDR, como un firewall, no los pueden detectar. Entonces empiezan a ofuscar esta información para sacar la exfiltración de datos, por supuesto, después del Command and Control, y cuando yo haga todo el proceso de ofuscación, pues empiezo a exfiltrar y viene el 12, que es el impacto. ¿Qué impacto me genera esto para mi organización? ¿Cuánto dinero voy a perder? ¿Qué servicios, aparte de que el atacante saca información, qué servicios van a ser degradados? ¿Cómo va a quedar mi reputación ante el mundo con un ataque informático y que me saquen información? Ya sabemos, o todos hemos escuchado de muchos ataques informáticos que han pasado. Por ejemplo, un caso reciente importante del Uber, donde fue atacado, donde violaron credenciales y los atacantes utilizaron las tácticas y técnicas que Mitre Attack nos explica. En Internet ya tenemos toda la información para conocer un ataque informático. Ahora, son 14 tácticas, pero aquí hay 12. Hay 2 tácticas que son previos, son un preataque informático. Entonces, ahí es donde yo digo, a veces no hay herramientas, no está la tecnología necesaria para poder definir y para poder detectar un ataque. Como por ejemplo, la primera, que es el reconocimiento. Yo quiero atacar a una organización, voy a empezar a buscar qué es esa organización. Voy a empezar a buscar en Google. Simplemente, eso no es un ataque, eso es un preataque. Empiezo a alimentarme esta información. Entonces empiezo a buscar en Google dónde voy a buscar, qué voy a buscar. Por ejemplo, si quiero atacar Facebook, por ejemplo, empiezo a investigar qué es Facebook, empiezo a ver cuándo se creó, empiezo a encontrar, a ver si veo en Internet un correo electrónico, un @facebook.com, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hizo un reconocimiento y se detectó un correo electrónico. Ahora, esto viene una etapa, otra etapa táctica que no agrega acá, y se llama el despliegue de recursos. Entonces, ¿qué hacen los atacantes? Los atacantes, antes de empezar a entrar a la organización, lo que hacen ellos es, ok, @facebook.com es el correo. Entonces, ellos compran un dominio, por ejemplo, @Facebook, y le cambian alguna letra. No pueden comprar el mismo dominio, pero sí le pueden cambiar una letra, sí le cambian algo de ese dominio para que se vea igual. Nuestro cerebro humano, cuando leemos una frase, cuando leemos una palabra, siempre detectamos las primeras y las últimas. Nuestro cerebro humano ya conoce, con base a las primeras y las últimas, qué palabra del abecedario nosotros sabemos, y automáticamente el cerebro lo detecta. Entonces, aquí es donde tenemos esta complicación, porque los atacantes saben de esto y estos atacantes van y hacen un dominio muy parecido y envían un correo hacia ese correo que encontraron en Internet para hacer algo. Así, de esa forma, y este ejemplo que acabo de decir de Facebook, así atacaron a Uber.
Esa fue la forma que hicieron a Uber. Investigaron un correo electrónico y compraron un dominio y se hicieron pasar como personas de seguridad donde tenían que instalar un software dentro de la organización. Entonces ahí viene el Initial Access y todos los que explicamos ahora. Y así fue como atacaron a Uber y así es donde, infortunadamente, hay tácticas o ataques informáticos que nosotros no podemos detectar, como el buscar nuestra organización por Google. Entonces, importante siempre todo esto enmarcado en una concienciación, ¿no? Ahora, aquí es donde viene algo. Ese Initial Access nosotros podemos ayudar y podemos detectar y podemos controlar mediante un control de acceso privilegiado. Entonces, viene un contexto importante. Un contexto importante donde viene el poder controlar los accesos, ¿no? ¿Cómo controlamos los accesos de una organización? Entonces, como en seguridad es tan grande y tiene tantas cosas, pues viene algo llamado el Zero Trust. Zero Trust es una palabra, es una frase que hemos escuchado muchas veces. Zero Trust. Zero Trust lo conocemos mucho, lo hemos escuchado, pero realmente poco lo aplicamos, ¿no? Entonces, en seguridad, como es tan grande y tiene tantas ramas y tiene tantos temas para hablar, el Zero Trust, nunca confiar, siempre verificar, ese es el legado. Yo te conozco, sé que trabajas aquí, pero tienes que hacer una autenticación y un doble factor de autenticación para poder ingresar a los recursos de mi organización. Ahora la pregunta, ¿ustedes tienen Zero Trust dentro de su organización? ¿Manejan algo de Zero Trust? Entonces, ahí es la importancia de poder tener el Zero Trust para evitar ese initial access y que se me desate todo ese infierno que genera un ataque informático y la pérdida de información y reputación de mi organización. Entonces, aquí viene algo, y haciendo con la casa de amenazas que hicimos en las dos primeras secciones, descubrimos que los usuarios, el usuario Diego, que le elevó privilegios a Mauricio, Mauricio fue y creó otro usuario, también le dio permisos de domain admin, le elevó privilegios y ese usuario, ¿qué hizo? Conectarse a RDP, a un file server, conectarse a RDP, a un workstation para instalar un software y entró al servidor file server para poder sacar un archivo importante. Entonces, el exceso de privilegios. Diego tenía acceso a privilegios no controlados. ¿Cuál es el problema del exceso de privilegios? Obviamente, un exceso de privilegios no monitoreado, vamos a tener un problema grande, ¿no? El movimiento lateral que puede detectar este usuario en la casa de amenazas, como hicimos, el usuario operador hizo movimientos laterales, ingresó aquí, ingresó allá, sacó aquí, fue instaló allá, dejando su huella y empezó a hacer esos movimientos, ¿no? Pero eso es por el exceso de privilegios que se tiene en un usuario. Es un exceso de privilegios no auditado. Entonces, es un tema importante y sabemos que los riesgos explotados son muchos. Entonces, el exceso de riesgo, el exceso de privilegios es un exceso de riesgo. Entre más privilegios o más usuarios privilegiados tenga yo en mi organización, pues el riesgo me va a subir. Entonces, lo que tengo que hacer es controlar quiénes son las personas que tienen privilegios dentro de mi organización. Entonces, el día de hoy, en este webinar, vamos a hablar de ese control de los accesos privilegiados. Ahora, la solución, Zero Trust, ¿no? Yo no confío. Te conozco, eres mi compañero, te estimo mucho, pero no confío en ti. Para autenticarse dentro de un dispositivo, para entrar a este, pues debes realizar un doble factor de autenticación. Yo debo identificarlo, debo agregarlo y debo decir que te voy a dar ese acceso. No significa de que ese acceso que te voy a dar confíe en ti. Nunca voy a confiar en ti. Simplemente ayuda a la organización a tener una auditoría y a tener, como por ejemplo, así decirlo, cámaras encima de uno, qué es lo que está haciendo dentro de mi organización. Entonces, entre menos privilegio yo tenga en mi organización, va a ser mayor el Zero Trust que yo pueda tener en esta. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a tener presente, dice, el control de los accesos a mi organización como tal. Entonces, viene, ¿cómo se hace este proceso? Básicamente, primero que todo, identificando cuántos usuarios, cuántos dispositivos, cuántos procesos, cuántas aplicaciones tengo yo en mi organización.
para mí, en mi concepto profesional, la primera fase que nosotros debemos tener para tener una postura de seguridad es la visibilidad. Y no solamente la visibilidad de un control de inventario, sino la visibilidad de cómo operan, cómo trabajan mis usuarios con mis recursos críticos. Cuándo entran, cuándo ingresan, cuándo eliminan, cuándo agregan, cuándo sacan. Conocer, primero conocer. Después de ello vengo a clasificar. Cuando yo clasifico mi información, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a hacer esa microsegmentación que hablábamos en las sesiones pasadas, y es empezar a dividir mi red y a empezar a ver qué es información crítica, qué es la información que es pública, cuál es la información interna. Empiezo yo a clasificar información, empiezo a clasificar los usuarios. ¿Cuáles son los usuarios que son privilegiados y cuáles usuarios no son privilegiados? Empiezo yo a tener una lista de chequeo de esa clasificación de usuarios, de dispositivos, de procesos, de datos, de absolutamente todo, para conocer en mi organización qué es crítico y qué no. Ahora, empezar a determinar la postura. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si un usuario que no es privilegiado llega a ese archivo? Entonces empiezo yo a generar hipótesis, ¿no? Ok, si ese usuario que no es privilegiado toma esa información, la puede sacar, la puede vender y nos daña la reputación. Entonces empiezo yo a determinar una postura. ¿Cómo estoy yo hoy con mis políticas y cómo puedo estar a futuro cuando mis vulnerabilidades son explotadas? Entonces empezamos a generar valor a nuestra organización porque empezamos a pensar de que vamos a identificar, vamos a clasificar, vamos a determinar una postura, porque el determinar una postura me va a decir cuáles son mis riesgos de la organización y por supuesto vamos a asegurar, ¿no? Entonces vamos a empezar a asegurar un control de acceso y que la información clasificada como crítica, tagueada como crítica, pues únicamente ingresan usuarios privilegiados, usuarios que necesitan ingresar esa información y aparte de eso tener una auditoría de esta. Entonces, el hecho de que sea un usuario privilegiado no significa de que tiene acceso a todo y que sea un usuario privilegiado no significa que yo no lo puedo auditar. No confío en el usuario privilegiado. Por eso lo voy a auditar y por eso tiene que hacer una autenticación. Aquí viene otro tema importante que viene del Zero Trust, que es como yo lo diría un hijo de Zero Trust, y es el Privilege and Access Management, lo que hemos conocido como PAM. PAM es otra rama de seguridad, otra rama que lo que me va a ayudar es a controlar el acceso, a definir dobles factores de autenticación, a definir un control remoto totalmente auditado, que cuando un usuario se conecta a un dispositivo, automáticamente esto se me activan alertas, como decir, cuidado, hay una conexión RDP, hay una conexión SSH, hay una conexión SQL, y que ese usuario que se conecta a ese dispositivo crítico tenga totalmente auditado, que tengan una cámara encima viendo todo lo que está haciendo dentro de esto. Este es, a grosso modo, el Privilege and Access Management. Entonces, ahí viene también, por ejemplo, el User Behavior Analytics. No solamente es conectarse, sino cada cuánto se está conectando a mi organización. Se está conectando en horarios no hábiles, se está conectando en horarios hábiles, los fines de semana y demás. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ahí es donde nosotros debemos validarlo, ¿no? Entonces, siempre es importante manejar esto. Siempre busquen, y la tarea que les dejo a ustedes es el Mitre Attack, de cómo piensa un atacante, y por supuesto, temas de Zero Trust, aplicar políticas de Zero Trust. Si quieren saber cómo se hace esto, con mucho gusto, Manage Engine les puede ayudar. Ahora viene algo y es el control seguro remoto. Entonces, ¿cómo hace? Normalmente, un acceso seguro y correcto es, un usuario no tiene permisos para conectarse a una infraestructura, nunca los va a tener, no los tiene. Entonces, él necesita ingresar por X o Y razón dentro de mi organización. Entonces, aquí viene algo importante y es la aprobación. Alguien tiene que aprobar el acceso de esa persona. Hagamos de cuenta como un guardia de seguridad. Vas a entrar, te voy a ver, te voy a vigilar, automáticamente te voy a dar una aprobación bien sea automatizado. Es decir, que hoy, jueves, te voy a dar un acceso para el día domingo, porque tienes que trabajar el día domingo, o interactivo, que es en tiempo real, te voy a dar un acceso ya.
Junto a eso, poder darle un acceso privilegiado a nivel de todo, digamos, el ecosistema de Windows, todo el dispositivo de Windows, o darle un acceso a una aplicación dentro de ese dispositivo. Entonces, esta persona que comúnmente no tiene permisos, le va a dar permisos, por ejemplo, bien granular a una aplicación. Entonces, automáticamente cuando se conecta va a estar monitoreado, completamente monitoreado de esta conexión, y después de un determinado tiempo, lo que va a pasar es que el acceso se remueve. Es decir, que este usuario no va a poder volver a ingresar a ese dispositivo. Para volver a ingresar tiene que volver a pasar una aprobación y pasar por todo este workflow que me indica cómo debe tener un usuario acceso. Normalmente los usuarios no deben tener acceso. Ahí viene la política de Zero Trust. Auditado completamente, darle acceso únicamente a lo que necesita y de un determinado tiempo lo removemos. A esto lo llamamos el Privilege Elevation Just in Time. Entonces, por un determinado tiempo le vamos a elevar privilegios y va a ser completamente auditado. Bien, entonces, dejando un poco la teoría y hablando de la remediación, estas son las cosas, las 6 cosas que encontramos en nuestra casa de amenazas, que son nuestras brechas de seguridad. La manipulación de archivos, la instalación de software no corporativo, el abuso de privilegios, conexiones remotas, los insiders, ¿no? Descubrimos y clasificamos los insiders. Diego M, que le dio permisos a M. Londono, y M. Londono, que creó el usuario operador. Y por supuesto, fuga de información, porque se nos fugó información. Todo esto sin detectar una alerta. El martes, en la tercera sesión, estuvimos hablando y remediando la manipulación de los archivos, la instalación de software no corporativo y la fuga de información. Entonces, mediante políticas de DLP y políticas de control de aplicaciones, evitamos estas brechas de seguridad. Ahora, hoy vamos a evitar ese abuso de privilegios parametrizando alertas. Vamos a hacer una remediación de las conexiones remotas donde realmente se debe utilizar Zero Trust y soluciones de PAM que nos ayudan a ese control de acceso remoto y, por supuesto, parametrizar alertas en temas de insiders. Ya tenemos unos insiders y vamos a generar políticas nuevas. Para ello, vamos a empezar a trabajar con la herramienta y le voy a dar el paso a mi compañero Mauricio para que nos muestre cómo podemos ayudar a parametrizar alertas con base a la información que hemos encontrado, ese hallazgo encontrado en el control de amenazas. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Diego, y buen día para todos. Entonces, correcto, Diego. Primero que todo, tenemos que tener visibilidad. ¿Visibilidad de qué? De qué está sucediendo en nuestra infraestructura. Para eso, vamos a parametrizar unas alertas, donde sabemos que el primer escenario, también como lo veníamos mencionando anteriormente, es el tema de la asignación de grupos, ¿no? El tema de la asignación de ese grupo privilegiado. Y sería muy importante tener esa visibilidad. ¿Quién está asignando este grupo? ¿En qué momento asignaron ese grupo y a quién le asignaron ese grupo? ¿No? Si realmente es un proceso autorizado, cuando yo tenga esa visibilidad, o realmente, pues no debería ser así. Entonces vamos a crear aquí una de las alertas a través de nuestra herramienta, donde inicialmente nosotros vamos a colocarle un nombre a esta alerta. Obviamente ese nombre pues debe tener alguna relación o de pronto algún indicio de qué es lo que nosotros queremos visualizar. Entonces aquí vamos a colocar asignación de grupo. Y vamos a colocarle privilegiado. La descripción. Obviamente la descripción cuando nosotros queramos consultar esta alerta, ¿no? Para ver a qué hace referencia. Pero digamos que aquí, para este laboratorio, vamos a colocar exactamente pues la misma descripción. Entonces vamos a copiar aquí el nombre y vamos a asignarlo aquí en descripción. También es muy importante asignar la severidad, ¿no? Digamos que para este caso podría, o nosotros consideramos que es crítica, ¿no? Asignar un grupo privilegiado a un usuario que tiene acceso a muchos recursos, a conexiones RDP y
para el ejemplo que estábamos dando, un domain admin hasta incluso puede hacer cualquier tipo de modificación sobre nuestro directorio activo. No solamente crear usuarios, sino también modificar políticas, eliminar políticas, generar una denegación de servicios, etcétera. Entonces vamos a asignar también aquí el tema de crítica para nuestra alerta, ¿correcto? Y aquí pues obviamente tenemos que asignar entonces un filtro sobre qué es lo que queremos tener esa visualización. Entonces vamos a hacer aquí el filtro directamente sobre el grupo. Y vamos entonces aquí a escoger pues todo el tipo de cambios sobre este grupo, ¿verdad? Entonces vamos a asignarlo acá y vamos a ir siguiendo, generando como esos parámetros para nuestra alerta, donde inicialmente vamos a generar el filtro sobre qué, sobre este grupo, que para el caso fue que el usuario Diego le asignó el domain admin al usuario M. Londor. Entonces vamos a escoger aquí el nombre del grupo. Y el nombre del grupo va a ser igual y aquí directamente podemos hacer la conexión sobre los grupos que ya previamente están asignados o generados en nuestro directorio activo. Y en este caso también vamos a filtrar por el domain admins. Vamos a asignar este grupo, ¿verdad? Donde la alerta se va a generar únicamente para este grupo. Sin embargo, pues aquí escogimos el domain admin, pero pues también les quiero mostrar que podemos escoger cualquier otro tipo de grupo, no solamente el domain admins, también puede ser el domain computers, el domain controllers, que estos grupos también en ocasiones pueden ser utilizados por varios insiders para hacer cualquier tipo de modificación, pues no autorizada a nivel interno de nuestra organización. Y también que es muy importante, no solamente que no lo esté alertando, que no lo esté alertando en nuestra herramienta, que nosotros vayamos a tener de pronto visibilidad en un dashboard, donde muy posiblemente si el administrador pues de pronto está en su hora de almuerzo o muy posiblemente ya salió de su horario laboral, pues no va de pronto a realizar esta conexión sobre la herramienta y a tener esta visualización. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar también una alerta, una notificación que le llegue directamente al correo electrónico o que muy posiblemente nos llegue a nuestro celular, ¿verdad? De pronto a través de un mensaje de texto o también que ejecute un script. Esto también es muy importante. Y de esta manera podríamos guardar nuestra alerta para posteriormente tener una visualización en nuestro dashboard. Cuando esta alerta se dispare o de cierta manera se ejecute esta acción, nosotros vamos a tener esa visualización. Pero adicionalmente, ¿qué sucedió? Adicionalmente a la asignación de este grupo de domain admin, Mauricio aprovechó estos privilegios ¿para qué? Para hacer una conexión RDP, ¿verdad? Y posteriormente a hacer esa conexión RDP, crear un usuario. Y la creación de usuarios también es muy importante, tener esa visibilidad a nivel de directorio activo, ¿no? Entonces podemos generar otra alerta donde nosotros definamos hasta incluso un horario. Vamos a definir un horario. En este caso vamos a colocar que nuestro horario laboral es, digamos, para nuestros casos de 6 de la mañana a 8 de la noche, donde sabemos que el usuario que llega más temprano es a las 6 de la mañana y el usuario que sale más tarde de nuestra organización es a las 8 de la noche. Y para este caso vamos a seleccionar todos los días, pero vamos a de pronto hacer una excepción. ¿Una excepción para qué? Para el domingo. Entonces vamos a generar ya como tal nuestro horario. ¿Esto con qué fin? Con el fin, ya les voy a mostrar, de generar una nueva alerta, pero en este caso cuando se cree un usuario. Vamos a colocarle creación de usuario. Y vamos a colocarle la misma descripción, en este caso. También vamos a asignarla como crítica, y ya les voy a explicar por qué. Porque nosotros, si asignamos aquí también, pues digamos que vamos a buscar en nuestro directorio activo, pues el carácter, que en este caso entonces va a ser user, y vamos a buscar usuario creado, ¿verdad? Pero vamos a asignar que los usuarios creados, pues es algo muy común dentro de mi organización, ¿verdad? Pero podemos asignar ya que el tema entonces del horario laboral. Y vamos a decirle que en un horario no laboral, muy posiblemente, ¿por qué?
Mauricio estaba creando un usuario a las 10 de la noche, que era lo que veíamos en los ejemplos anteriormente mencionados, ¿no? Eso es muy importante. O de pronto, si también el administrador, ¿qué hace un administrador de pronto creando un usuario a las 3 de la mañana? Y si posteriormente, también como pasaba en el ejemplo, devolviéndome un poco más, si crea el usuario a la media hora, lo está eliminando en un horario que muy posiblemente no debería estar ejecutando algún tipo de actividad. Entonces, podemos definir esto también en una alerta. Y como lo mencionaba anteriormente, nosotros podemos enviar una notificación cuando esto suceda a un email, que pues en este caso lo voy a señalar y nosotros vamos a indicar a qué usuario se le va a enviar este email, ¿verdad? Si ya de pronto es al jefe de TI o de pronto es directamente al administrador, bueno, eso ya será una parametrización que nosotros revisaremos posteriormente, al igual que el mensaje de texto. Y posteriormente, pues lo que vamos a hacer es guardar esta alerta. ¿Con qué fin? Con el fin de que también pues, se nos vaya a notificar y nos vaya a mostrar una vez pues se disparen estas alertas o estos cambios sean realizados a nivel interno de nuestra organización. Pero ¿qué más podemos hacer? Aparte de tener esa visualización, aparte de que nosotros estemos revisando, que nos lleguen ese tipo de alertas a nuestro correo electrónico, también podemos ejecutar algún tipo de acción, porque muy posiblemente si el insider está tomando estas acciones que son críticas para nuestro negocio, que nos están afectando de manera negativa, también ¿qué podemos hacer? Podemos generar un evento de correlación. ¿Con qué fin? Con el fin de tener esa visualización, pero adicionalmente le vamos a asignar un workflow. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tomar alguna acción. Entonces vamos a crear un caso de correlación con base en el ejemplo que estábamos mencionando ahorita. El ejemplo donde Diego le está asignando permisos a Mauricio, Mauricio está creando un usuario operador y de ahí pues se dispara una serie de actividades que no deberían haberse disparado dentro de nuestra organización, que nos afectaron, como ya lo hemos visto. Entonces vamos a colocar aquí un título que va a ser conexión RDP y vamos a colocar entonces al directorio activo, ¿no? Sabemos que Mauricio hizo una conexión al directorio activo y también es importante tener esa visualización, ¿no? Cuando nuestros usuarios se están conectando a un directorio activo y muy posiblemente si no son usuarios, digamos que autorizados, ¿no? Si bien es cierto quedó como un usuario privilegiado, pero porque Diego le asignó estos privilegios, ¿no? Entonces, vamos a colocar primero el tema del logón. Vamos a saber, nosotros sabemos que Mauricio es un logón, ¿no? Un logón exitoso. Y vamos a colocar entonces el nombre, en este caso, el device name es igual y pues aquí para nuestro laboratorio vamos a colocar el nombre de nuestro dominio al cual se hizo la conexión. Pero adicionalmente que aquí entonces vamos a tener un evento de correlación con base en que se están conectando, están haciendo un logueo exitoso a este dispositivo. Pero ¿qué tenemos o qué excepción deberíamos tener? Pues que Diego sí es el autorizado, ¿no? Porque de pronto podría ser buscar en un bosque donde Diego está haciendo muchas conexiones. Entonces vamos a generar esta excepción, ¿verdad? Vamos a generar entonces por username y en este caso le vamos a decir que no es igual. ¿No es igual a quién? A Diego M. Sabemos que si bien es cierto, Diego pues fue el que asignó los privilegios que no deberían haber sido asignados a Mauricio, pues Diego sí es un usuario administrador y muy posiblemente es un usuario que se va a poder venir conectando en diferentes ocasiones para el tema de la administración del directorio activo, pues a este recurso. Entonces, en este caso vamos a generar una alerta donde nos diga que hay una conexión a nuestro directorio activo y que no sea igual al usuario Diego. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que nos alerte cualquier otro tipo de usuario diferente a Diego. Es decir, que si Diego, ya sea por error o ya sea porque muy posiblemente de favor o de pronto no sabemos, quiso actuar de mala manera, le asigna unos privilegios, nosotros vamos a tener esa visualización, ¿verdad? Pero adicionalmente tenemos que asignarle entonces la alerta. Vamos a asignarle la alerta para entonces que nos esté mostrando este tipo de eventos, ¿no? Eventos que se están generando en nuestra organización. Pero aquí, aparte de generar la alerta, aparte de que nos envíe entonces un email, aparte de que nos envíe un mensaje de texto, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar acción. Acción sobre esto que se está realizando. Vamos a habilitar un workflow. Y para este caso, pues digamos que aquí podemos elegir varias. Sin embargo, vamos a escoger el logof and disable user. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que si otro usuario, en este caso Mauricio, después de que han sido asignados estos privilegios y que Mauricio aprovecha estos privilegios para conectarse a un recurso como el directorio activo, nosotros ya podemos tomar algún tipo de acción. Y en este caso, ¿qué va a hacer? De que el usuario no va a poder realizar ningún tipo de acción, valga la redundancia, sobre el directorio activo. ¿Por qué? Porque sencillamente
lo va a sacar de aquí de esta conexión y posteriormente le va a deshabilitar el usuario. ¿Para qué? Para que de pronto no haga una conexión a otro recurso. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros vamos a tener en cuenta y que vamos a no solamente a tener una visualización, sino que adicionalmente vamos a poder tomar una acción cuando ellos Gracias, nos Mauricio, muy pongan amable. esta Entonces aquí pudimos observar todo lo que es la y aquí vamos a parametrización de seguir entonces alertas con el con tema base de en los control hallazgos de acceso. Le encontrados voy a en la ceder casa de solamente el amenaza, ¿no? paso a Diego. Entonces es poder empezar ya a generar, a crear alertas. Es cierto que las herramientas tienen alertas predefinidas, pero no todas las alertas que nosotros queremos tener. Entonces ahí lo importante es poder ver y empezar a crear esas alertas con base a los hallazgos. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es poder identificar y poder realizar ese control de acceso a la organización. Entonces, aquí en primer lugar, les presento una nueva herramienta de PAM. Ya explicamos a grosso modo qué es un PAM y que nos puede ayudar a ese control de acceso privilegiado dentro de nuestra organización. Entonces, aquí vamos a suponer lo siguiente. Me estoy autenticando con el usuario Diego M. Diego, que es el usuario que da la aprobación. Diego, que es dueño de dispositivos, que conoce los dispositivos y se va a convertir esta herramienta en un control de acceso a mi infraestructura. Entonces, Diego tiene que darle permisos a Mauricio. Pero entonces Diego no va a utilizar esos mecanismos que todavía se utilizan, de que si yo te voy a compartir una contraseña, te la paso por Teams, te la paso por WhatsApp, te la paso por correo, esta persona se conecta al dispositivo y va a poder tener toda la conexión, pues realmente ya no se va a hacer así. Ahora vamos a utilizar un control de acceso seguro. Lo que mostrábamos en una presentación anterior de cómo es un control de acceso seguro y correcto. Entonces supongamos de que tenemos nuestro servidor, un servidor llamado servidor de aplicación, Diego lo tiene, y es un dispositivo Windows. Diego, autenticado con mi Active Directory, con el mismo usuario de dominio, pues él necesita darle acceso al usuario Mauricio para poder ingresar. Diego, ¿qué hizo en la casa de amenazas? ¿Qué descubrimos de Diego en la casa de amenazas? Que Diego llegó y le elevó privilegios a Mauricio para que Mauricio hiciera lo que hizo, que fue crear otro usuario, que fue instalar un software, sacar información y todo lo que vimos en las dos primeras sesiones que tuvimos la semana pasada. Ahora, aquí vamos a hacer un control de acceso seguro. Diego tiene un servidor donde en ese servidor tiene cuentas de usuario, cuentas locales, las cuentas locales creadas en Windows. Entonces Diego le va a compartir una cuenta a el usuario Mauricio. Ahora quiero que vean algo. Diego es dueño de estas dos cuentas. Diego conoce su servidor, es dueño del servidor, pero Diego tiene una cuenta de administrador. Diego no le va a dar ese acceso. Diego no le va a compartir. Le va a compartir una cuenta que se llama aplicación. Entonces lo que va a hacer Diego netamente es ir a buscar al usuario Mauricio Londoño, que también es un usuario de dominio, y le va a dar acceso a ese servidor. Pero aquí pasa algo importante. Mauricio no se va a conectar a todo el servidor completo, a toda la conexión RDP. Simplemente vamos a hacer un control de acceso muy granular y es poder darle acceso a Mauricio, un control de acceso seguro y correcto, pero solamente a una aplicación que querramos darle o que toque darle por tareas que hay que hacer dentro de ese servidor. Entonces, lo que va a hacer Mauricio es tener una conexión remota a solo una aplicación. Entonces, automáticamente ya Mauricio tiene el permiso. Entonces, ¿qué va a hacer Mauricio? Mauricio lo que tiene que hacer es conectarse al mismo PAM 360 con su usuario de dominio, por supuesto, porque es un usuario interno de la compañía, donde él se va a ingresar con sus credenciales de dominio, entra con sus credenciales de dominio y él va a entrar a ese portal de acceso. Las herramientas de PAM, sea la que sea, es una herramienta que se me vuelve un portal de acceso a la red, bien sea desde afuera o bien sea interno. Entonces aquí él va a ver ese servidor de aplicación, pero como pueden observar, Diego tiene cualquier cantidad de dispositivos dentro de este PAM, pero Mauricio no los puede ver. Mauricio simplemente ve lo que le comparte. Entonces automáticamente ese servidor de aplicación, él ya tiene la cuenta de aplicación,
pero él necesita, ya se lo compartieron, pero necesita enviar un request de que la va a utilizar. Una cosa es compartirla, otra cosa es utilizarla. Entonces él va a enviar un request y donde va a definir, en temas de auditoría, va a definir el proceso. Supongamos que él necesita ingresar a la aplicación de inventario. Supongamos que esa es la auditoría, donde él necesita entrar ahora mismo, pero también lo puede hacer después, ¿no? Él también puede hacer esto después. Pero entonces aquí, para este caso, él necesita ingresar de una vez. Entonces él les envía el request, ya tiene la cuenta de usuario, pero él necesita que algún aprobador le dé acceso. Entonces, automáticamente al usuario Diego, que es el que le compartió esto, le va a aparecer una alerta donde va a decir, ok, el usuario Mauricio con la cuenta de usuario aplicación va a ingresar al servidor de aplicación y la razón es que necesita ingresar a la aplicación de inventario. Entonces, automáticamente, como esto ya es más profesional, como este permiso queda auditado, porque todo esto queda en los logs donde Diego le dio permiso. Ya los auditores saben que Diego le está dando un permiso a Mauricio. Entonces, él va a decir, aprobado, le va a aprobar este acceso, bien sea ahora, bien sea después. Entonces, automáticamente lo va a aprobar y lo que va a hacer el usuario Mauricio es, de nuevo, ingresar. Entonces, aquí hay algo importante. Yo le estoy compartiendo una cuenta de usuario a Mauricio por 30 minutos. Es decir, que aquí se va a hacer una elevación de privilegios a Mauricio que no tiene acceso a ese servidor, comúnmente no tiene acceso, sino que hay un aprobador que le está dando un acceso por un determinado tiempo. Aquí por defecto, 30 minutos. Entonces, Mauricio tiene 30 minutos para poder ingresar a ese servidor a hacer sus tareas. Entonces, automáticamente él toma esto, pero como yo le estoy compartiendo una cuenta de usuario, sabemos que las cuentas de usuario tienen contraseñas y pues yo puedo hacer de que el usuario Mauricio no conozca la contraseña de aplicación, de la cuenta de usuario de aplicación, simplemente la consuma. Entonces con esto me evito, yo sé que es mucho más fácil ir por Teams y por WhatsApp y prestarle la contraseña y ya me olvido de todo, pero realmente no es un conducto regular en temas de seguridad. Entonces, aquí le estoy compartiendo una cuenta a Mauricio, pero es una cuenta que no va a conocer la contraseña, simplemente la va a consumir. Y él lo que va a hacer es conectarse directamente a la aplicación en ese servidor mediante el protocolo RDP, se va a conectar a la aplicación y va a utilizar esa aplicación. Entonces, aquí esperamos mientras abre la aplicación. Cuando abra la aplicación, Mauricio va a poder trabajar en ella. Entonces ya me abrió la aplicación. Es una aplicación que está instalada en ese servidor. Él hizo una conexión RDP, pero únicamente a la aplicación directamente. Entonces Mauricio va a trabajar. Tiene acceso a un dispositivo que comúnmente no tiene acceso. Un acceso controlado, un remote app, un remote desktop application completamente a esa aplicación, donde él va a poder interactuar con esa aplicación durante 30 minutos nomás, porque así fue el permiso. Automáticamente la sesión, como pueden ver acá, se ve que está en grabación. La sesión se encuentra completamente grabada, está siendo grabada. Esto quiere decir que a Mauricio le di un acceso a un recurso crítico, a una aplicación, y Mauricio va a ingresar a trabajar y va a ser grabado. Ahora, ¿qué pasa? Mauricio quiere minimizar la herramienta porque quiere ingresar a algo dentro de los recursos del sistema o quiere entrar a Google Chrome a escuchar música mientras está trabajando. Pues la herramienta no lo va a dejar minimizar. Él se va a quedar trabajando en esa herramienta, no puede salir a nada. Ahora, Mauricio quiere cerrar, va a cerrar la aplicación para poder entrar en algo más y lo que le va a aparecer es que la pantalla le va a quedar en negro completamente. Esto quiere decir que Mauricio no puede saltar a otra aplicación. Mauricio o trabaja ahí o no puede trabajar más, porque es la única aplicación que se le dio ese acceso. Mauricio solamente tiene derecho a entrar a ese servidor, a esa aplicación, no tiene absolutamente nada más. Entonces aquí Mauricio termina su sesión, ya ha terminado su sesión,
y automáticamente lo que puede hacer el usuario Diego, aquí es importante algo, ¿no? Diego es el usuario privilegiado. Diego es ese usuario que le dio permiso a Mauricio. Pero Diego, aquí como se aplica políticas de Zero Trust, pues no vamos a confiar en Diego tampoco. Entonces aquí lo importante es poder tener lo siguiente, me voy a autenticar con otro usuario dentro del mismo PAM, que es el usuario auditor. Este auditor es algo muy importante dentro de la organización porque es el que ve y es el que vela por las conexiones de nuestra organización. Aquí es un local authentication. Este auditor va a ingresar a ver qué fue lo que hizo Diego con Mauricio. Diego, ¿qué le dio a Mauricio? Y Mauricio, ¿qué fue lo que hizo en la organización? Entonces aquí lo importante es poder ver de que el usuario auditor no tiene recursos para conectarse. El auditor no se conecta a absolutamente nada. Simplemente él va a ver la auditoría, donde puede ver de que en efecto Mauricio Londoño se conectó con la cuenta de aplicación a este servidor. El auditor puede ver solo conexiones. Automáticamente él ve todas esas aplicaciones y ve que el usuario Diego dio permisos al usuario Mauricio para Remote App, para hacer aplicaciones. Entonces, este control de auditoría es el que el auditor tiene para saber, Diego, qué está haciendo con Mauricio, qué le está dando permisos. Y, por supuesto, tener una conexión grabada del usuario Mauricio, qué fue lo que hizo en esa aplicación. Entonces, no solamente se tiene un log, sino se tiene un video. Aquí vemos el video, que es una conexión aproximadamente de 1 minuto 57 segundos, donde duró Mauricio conectándose a esa aplicación. Entonces, ¿el auditor qué hace? Ve los videos. Y aparte de los logs, está viendo qué es lo que está haciendo. Esta es la grabación de lo que hizo el usuario Mauricio dentro de la organización. Entonces, realmente estamos teniendo un control de acceso privilegiado, auditado completamente, y tener un auditor que esté auditando, valga la redundancia, a ese usuario Diego que está dando permisos. Y no solamente al usuario Diego, sino al usuario consumidor, que en este caso es Mauricio, que entró a la aplicación y estamos viendo este video, ¿no? Entonces, lo importante es tener una persona que audite mis conexiones, que vea mediante logs y que vea mediante videos. Ahora, pasando aquí a la remediación, pudimos ver que hicimos las conexiones remotas y que pudimos hacer una parametrización de alertas, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos en el PAM? Tuvimos un PAM que se me vuelve un portal de acceso a la red a mi corporación, donde tenemos a Diego M, que Diego M le dio permisos a M Londono para ingresar a un servidor, pero él tiene que pasar a través de PAM. Diego le dio el acceso para que el usuario Mauricio Londoño ingresara, pero hay un auditor que está haciendo ese servicio. Eso es importante que hay que hacer en las organizaciones, es tener una auditoría y poder ver qué es lo que están haciendo entre ellos dos, quién le está dando permisos entre ellos dos. En resumen, para finalizar, el capítulo 1 hicimos una teoría de threat hunting, caza de amenazas, donde descubrimos conexiones RDP, donde quisimos investigar conexiones RDP y automáticamente pudimos ver una serie de pasos, donde vimos que Mauricio se conectó al controlador de dominio y desde ahí se desató una serie de actividades que hizo Mauricio, donde en el capítulo 2 hicimos un continuo, la caza de amenazas, donde seguimos investigando y descubrimos otros 5 pasos más hasta encontrar de que una cuenta sacó un archivo mediante Dropbox, ¿no? Entonces empezamos a ver los movimientos de insider. Ya, hicimos el proceso de identificación donde identificamos los insiders, identificamos nuestras brechas de seguridad y en la sesión 3 y 4 lo que hicimos es remediar. Políticas de DLP en la tercera sesión, políticas de bloqueo por aplicación y el capítulo de hoy, una parametrización de alertas y un control de acceso privilegiado. Entonces, la caza de amenazas como nuevo proyecto, señores, es una tarea que les queda a ustedes, es una tarea que es importante que lo hagan una caza de amenazas, busquen amenazas. Empieza por donde quieras, lo importante es empezar. Hay que empezar a buscar por usuarios, empezar a buscar por dispositivos, por procesos, pero empecemos a hacer esa caza de amenazas en la organización. Adelantémonos a esto. Y por supuesto, después de eso, un plan de remediación. Si ustedes quieren saber
a profundidad cómo hacer el plan de remediación o tener información adicional de las herramientas, con mucho gusto en Manage Engine podemos ayudarles a que ustedes tengan todo ese proceso de remediación con las herramientas y, por supuesto, las herramientas que buscamos para la casa de amenazas. No sé, pasamos a la sesión de preguntas. No sé, Mauricio, si tengas alguna pregunta para mí. Sí, Diego, muchas gracias. Casualmente teníamos aquí una pregunta y queremos dejarla en vivo. ¿Se puede tener una demostración de estas herramientas en nuestra organización? Claro, mira, Mauricio, para la persona que preguntó, con mucho gusto nosotros podemos hacer una demo de las herramientas a profundidad, de todo el mecanismo que hacen, todos esos nuevos features que han salido con nuestras herramientas, precisamente para buscar amenazas cibernéticas dentro de la organización. Muchísimas gracias a todos por atender todos estos 4 capítulos que tuvimos de Casa de Amenazas. Esta es la información, diego.montenegro@sohocorp.com. Cualquier pregunta adicional que salga de estas 4 sesiones de cómo hacer qué, con mucho gusto pueden escribirlo. Síganos en nuestras redes sociales. Hay un canal de YouTube llamado Manage Engine Latam. Aquí tenemos videos de todas las herramientas, de las más de 50 herramientas que tenemos nosotros en Manage Engine, incluidas las de seguridad, incluidas las que mostramos en esta serie de estos 4 capítulos dentro de la organización. Por supuesto, síganos en las demás redes sociales de nuevos avances, de nuevos webinars, y en ese canal de YouTube van a estar los 4 capítulos de esta serie de temporada de casa. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, por sus preguntas, por la interacción que han tenido con nosotros. Para nosotros es muy gratificante poder hacer esta serie de webinars y de generar cultura organizacional mediante herramientas de ciberseguridad y temas de ciberseguridad. Para hoy, la Casa de Amenazas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día.